¿Has notado que hay un ciclo en tu vida que se repite sin importar cuánto intentes detenerlo? Libra, hay un patrón que llevas cargando desde hace más tiempo del que recuerdas, un patrón que se ha metido tan profundamente en la forma en que te relacionas con el mundo que ya ni siquiera lo reconoces como un problema. Lo ves como parte de tu personalidad. Lo ves como algo bueno, incluso. Lo llamas generosidad, empatía, consideración. Pero hoy vamos a llamarlo por su verdadero nombre, complacencia. Y esta es la temporada en la que finalmente estás listo para cortarlo de raíz. No hablo de dejar de ser amable. No hablo de convertirte en alguien frío o indiferente. Hablo de dejar de traicionarte a ti mismo para hacer feliz a todo el mundo. Hablo de ese hábito de decir sí cuando quieres decir no, de sonreír cuando quieres llorar, de ceder cuando quieres mantener tu posición. Ese hábito no es bondad, Libra. Es supervivencia emocional disfrazada de virtud. Y como todo mecanismo de supervivencia que se prolonga más allá de su utilidad, se ha convertido en lo que te está haciendo más daño. Las estrellas están creando una apertura que no había existido en mucho tiempo, como un árbol viejo que pierde sus hojas secas para que las nuevas puedan crecer. Si te quedas hasta el final de este mensaje, vas a entender exactamente dónde vive este patrón, cómo se alimenta y qué necesitas hacer para cortarlo de una vez por todas. Pero si te vas antes, el patrón gana otra ronda. Y tu alma ya no puede permitirse eso. Corte 1. El primer lugar donde necesitas hacer un corte es en la forma en que respondes automáticamente a las necesidades de los demás antes de considerar las tuyas. Hay un reflejo en ti, Libra, que se activa cada vez que alguien expresa una necesidad, ya sea en voz alta o simplemente a través de una mirada, un tono de voz, una energía sutil que tú, con tu sensibilidad extraordinaria, captas al instante. Ese reflejo dice: yo puedo arreglar eso, yo puedo hacer que se sienta mejor, yo puedo ser lo que esa persona necesita en este momento. Y antes de que tu mente consciente tenga tiempo de intervenir, ya estás ofreciendo tu tiempo, tu energía, tu presencia, tu solución, sin que nadie te lo haya pedido. Esto no es empatía. La empatía es sentir lo que el otro siente. Esto es codependencia. Es la incapacidad de tolerar la incomodidad ajena sin intervenir para aliviarla, no por el otro, sino por ti. Porque la verdad que rara vez se dice sobre la complacencia es que no es un acto de generosidad, es un acto de evitación. Evitas tu propia incomodidad al presenciar el dolor ajeno. Evitas el conflicto que podría surgir si no te ofreces. Evitas la posibilidad de que alguien piense que no eres lo suficientemente bueno si no ayudas. Y ese triple acto de evitación se ha convertido en la base sobre la que has construido tu identidad relacional. Piensa en cómo te sientes cuando alguien cercano a ti tiene un problema y tú no puedes hacer nada al respecto. No me refiero a un problema que no quieres resolver, me refiero a uno que genuinamente no puedes resolver porque no depende de ti. ¿Cómo te sientes? ¿Inútil? ¿Ansioso? ¿Culpable? Si la respuesta es alguna de esas cosas, el patrón de complacencia es más profundo de lo que pensabas. Porque una persona con límites saludables puede presenciar el dolor de otra persona, sentir compasión, ofrecer apoyo, y al mismo tiempo reconocer que no es su responsabilidad arreglarlo. Puede estar presente sin perderse en el proceso. Puede acompañar sin fusionarse. Y esa distinción, la distinción entre acompañar y fusionarse, es exactamente lo que necesitas aprender para cortar este patrón. El corte empieza con una pausa. La próxima vez que sientas ese reflejo activarse, la próxima vez que tu cuerpo automáticamente se incline hacia resolver el problema de otra persona, detente. No actúes de inmediato. Respira. Y pregúntate 3 cosas: ¿me han pedido ayuda? ¿Tengo la energía para dar esto sin vaciarme? Y la más importante, ¿estoy haciendo esto por el otro o por mí? Si la respuesta a la última pregunta es por mí, si la motivación real es calmar tu propia ansiedad o asegurar tu lugar en la vida de esa persona, entonces no es generosidad. Es un patrón. Y los patrones se cortan reconociéndolos, no alimentándolos. Cada vez que haces esa pausa, cada vez que eliges no actuar automáticamente, estás debilitando un reflejo que ha controlado tu vida durante demasiado tiempo. Y en su lugar, estás creando algo nuevo, la capacidad de elegir conscientemente cuándo, cómo y a quién das tu energía. Corte 2.
El segundo lugar donde el patrón de complacencia necesita ser cortado es en tu relación con la culpa. Porque la culpa es el combustible que mantiene vivo este patrón. Sin culpa, la complacencia se extingue. Es así de simple. Cada vez que piensas en poner un límite, la culpa aparece. Cada vez que consideras decir no, la culpa susurra. Cada vez que imaginas priorizarte a ti mismo, la culpa grita. Y esos gritos te han mantenido encadenado a un modo de existir que te está consumiendo, porque la culpa que sientes no es la culpa saludable de alguien que ha hecho algo mal. Es una culpa fabricada, artificial, implantada en ti por años de condicionamiento que te enseñaron que tu valor depende de lo que das. Necesitas entender de dónde viene esta culpa para poder desactivarla. Viene de algún momento en tu historia, probablemente en tu infancia, donde aprendiste que cuando dabas, eras amado, y cuando no dabas, eras ignorado o castigado emocionalmente. Ese aprendizaje temprano creó un circuito en tu cerebro que asocia dar con seguridad y no dar con abandono. Y desde entonces, cada vez que consideras no dar, tu cerebro dispara una alarma de supervivencia que se manifiesta como culpa. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tu sistema nervioso cree que si dejas de dar, dejarás de ser amado. Y para tu sistema nervioso, dejar de ser amado equivale a morir. Pero tú no eres un niño. Ya no dependes del amor de otros para sobrevivir. Ya no necesitas ganarte tu lugar en el mundo a través de lo que ofreces. Eres un adulto con la capacidad de generar tu propia seguridad emocional, de validarte a ti mismo, de reconocer tu propio valor sin necesitar que otros lo confirmen. Y cuando internalizas eso, cuando lo sientes no solo en tu mente sino en tus huesos, la culpa pierde su poder. No desaparece de la noche a la mañana, porque los circuitos neuronales no se borran instantáneamente. Pero se debilita. Se convierte en un ruido de fondo en lugar de una alarma ensordecedora. Y eventualmente, con práctica y con paciencia, se convierte en algo que puedes reconocer sin obedecer. Cortar el patrón de la culpa requiere un acto de fe. Requiere creer que las personas que te aman de verdad van a seguir amándote incluso cuando no les des todo lo que quieren. Requiere confiar en que tu valor es inherente, no transaccional. Requiere soltar la creencia de que eres responsable de los sentimientos de los demás. Y requiere, sobre todo, la disposición a sentir la incomodidad de la culpa sin dejar que te controle. Porque la culpa va a seguir apareciendo durante un tiempo. Es un hábito viejo. Pero cada vez que aparezca y tú elijas actuar desde tu verdad en lugar de desde tu culpa, ese hábito se debilitará un poco más. Hasta que un día mires atrás y te preguntes cómo pudiste vivir tanto tiempo siendo esclavo de un sentimiento que nunca estuvo basado en la realidad. Si lo que estás escuchando se siente preciso, imagina lo que podría pasar si aplicas esta energía de forma intencional durante 21 días consecutivos. Exactamente para eso fue creado el programa de 21 días que está en el comentario fijado, guía diaria, dirección enfocada y un impulso real. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Corte 3. El tercer corte que necesitas hacer es en la narrativa que te cuenta sobre lo que significa ser buena persona. Porque ahí, en esa narrativa, es donde vive la raíz más profunda de tu complacencia. En algún momento de tu vida, construiste una definición de bondad que es imposible de cumplir sin destruirte. Esa definición dice algo así. Una buena persona siempre está disponible, siempre pone a los demás primero, nunca dice que no, nunca genera incomodidad, nunca decepciona a nadie, nunca prioriza sus necesidades sobre las de otro. Y esa definición, que suena noble en la superficie, es en realidad una sentencia de cárcel. Porque si ser buena persona significa todo eso, entonces ser tú mismo, con tus límites, tus necesidades y tus deseos, automáticamente te convierte en mala persona. Y eso es inaceptable para ti. Necesitas reescribir esa definición. No con pequeños ajustes, sino desde cero. Una buena persona no es alguien que se destruye a sí mismo para satisfacer a los demás. Una buena persona es alguien que se cuida lo suficiente como para poder cuidar genuinamente a otros. Una buena persona tiene límites claros porque entiende que sin límites no hay relación sana posible. Una buena persona dice la verdad, aunque la verdad sea incómoda, porque la mentira compasiva es más dañina que la verdad honesta a largo plazo. Una buena persona se prioriza no por egoísmo sino por sabiduría, porque sabe que un pozo seco no puede dar agua a nadie.
Esta nueva definición no es permiso para ser desconsiderado. No es una invitación a ignorar las necesidades de los demás. Es simplemente el reconocimiento de que tu bienestar importa tanto como el de cualquier otra persona, ni más ni menos. Es el reconocimiento de que no puedes verter de una taza vacía, y que cada vez que lo intentas, lo que sale no es generosidad genuina sino resentimiento disfrazado de sacrificio. Y ese resentimiento envenena todo, tus relaciones, tu salud, tu paz interior, tu capacidad de experimentar alegría. Reescribir tu definición de bondad requiere repetición. Requiere que cada día te recuerdes a ti mismo que decir no te hace malo. Que poner límites no te hace egoísta. Que elegirte no te hace cruel. Tu mente va a resistir esta nueva definición durante un tiempo. Va a seguir presentando la vieja definición como si fuera la única verdadera. Pero cada vez que elijas la nueva sobre la vieja, cada vez que actúes desde ella en lugar de solo pensarla, se va arraigando un poco más. Y un día, sin darte cuenta de cuándo exactamente sucedió, la nueva definición será la que gobierne tus decisiones. Y ese día, Libra, será el día en que finalmente dejes de destruirte para ser buena persona y empieces a ser algo mucho mejor, una persona íntegra. Corte 4. El cuarto corte va dirigido a la forma en que manejas las expectativas de los demás. Porque si hay algo que ha mantenido vivo tu patrón de complacencia con una eficiencia despiadada, es tu relación enfermiza con las expectativas ajenas. No las tuyas, las de ellos. Las de las personas que te rodean, que han aprendido a esperar ciertas cosas de ti, que han construido toda una estructura de suposiciones alrededor de tu disponibilidad perpetua. Y cada vez que intentas cambiar, cada vez que intentas ser diferente, esas expectativas aparecen como muros invisibles que te empujan de vuelta al lugar donde siempre has estado. Las expectativas de los demás no son tu responsabilidad. Necesito que leas eso otra vez en tu mente. Las expectativas de los demás no son tu responsabilidad. Lo que otros esperan de ti es un reflejo de sus propias necesidades, sus propias proyecciones, su propia versión de quien creen que debes ser. No es un contrato que firmaste. No es una obligación que aceptaste. No es un acuerdo vinculante del que no puedes salir. Es simplemente lo que ellos quieren, y lo que ellos quieren no tiene por qué ser lo que tú das. Piensa en cuántas veces has hecho cosas que no querías hacer simplemente porque alguien esperaba que las hicieras. No te pidió, no te obligó, simplemente esperó. Y esa expectativa silenciosa tuvo más poder sobre ti que cualquier petición directa, porque una petición directa al menos te da la opción de decir no. Una expectativa silenciosa te atrapa sin darte esa opción. Te hace sentir que si no cumples, estás fallando. Que si no te anticipas a lo que el otro necesita, eres desconsiderado. Que si no lees la mente de las personas que te rodean y actúas en consecuencia, no estás haciendo tu trabajo como Libra. Cortar este patrón significa aceptar que vas a decepcionar personas. Y necesitas hacer las paces con eso, porque la alternativa es seguir decepcionándote a ti mismo. No puedes satisfacer las expectativas de todos y al mismo tiempo vivir una vida que te pertenezca. Es matemáticamente imposible. Siempre habrá alguien que esperaba más, que pensaba que darías algo que no diste, que se sintió sorprendido cuando finalmente pusiste tu bienestar primero. Y esa decepción en sus ojos, esa mirada que tanto temes, no es el fin del mundo. Es el principio de relaciones más honestas, donde las personas te conocen como realmente eres, no como creen que deberías ser. Corte 5. El quinto corte se dirige a algo que quizás no has considerado como parte de tu patrón de complacencia, pero que es uno de sus tentáculos más insidiosos, la forma en que te tratas a ti mismo cuando nadie está mirando. Porque la complacencia no solo se manifiesta hacia afuera. También se manifiesta hacia adentro, en la forma de una autoexigencia brutal que no le permitirías a nadie más imponerte. Te exiges perfección en todo lo que haces. Te castigas por errores que perdonarías instantáneamente en cualquier otra persona. Te niegas descanso cuando lo necesitas porque hay alguien más que podría necesitar algo. Te dices cosas en la privacidad de tu mente que jamás le dirías a alguien que amas. Esa crueldad interna es complacencia invertida. Es el mismo patrón, pero apuntando hacia ti mismo en lugar de hacia los demás. Cuando complaces a otros, les dices tú importas más que yo. Cuando te tratas con crueldad, te dices a ti mismo no mereces la misma bondad que le das a todos los demás.
Y ambas cosas nacen del mismo lugar, la creencia de que tu valor es menor que el de las personas que te rodean. La creencia de que estás ahí para servir, para dar, para sostener, pero nunca para recibir, para descansar, para ser cuidado. Cortar este patrón interno es quizás el trabajo más difícil y más importante de todos. Porque puedes poner límites con los demás, puedes decir no a las demandas externas, puedes dejar de satisfacer expectativas ajenas. Pero si sigues siendo tu peor crítico, si sigues tratándote con una dureza que no mereces, el patrón simplemente cambia de forma pero no desaparece. Se internaliza. Se convierte en una voz constante que dice no eres suficiente, no hiciste lo suficiente, no diste lo suficiente. Y esa voz implacable e insaciable, es la que necesitas silenciar para que la transformación sea completa. El silencio de esa voz no viene de ignorarla. Viene de contradecirla. Cada vez que te dice no hiciste suficiente, tú le respondes hice lo que pude y eso es bastante. Cada vez que te dice deberías haber dicho que sí, tú le respondes dije lo que necesitaba decir. Cada vez que te dice no eres tan buena persona como antes, tú le respondes soy mejor persona ahora porque finalmente soy honesta conmigo misma. Esas respuestas, repetidas día tras día con convicción, van a ir debilitando la voz crítica hasta que se convierta en un susurro irrelevante que ya no tiene poder sobre tus decisiones ni sobre tu paz. Corte 6. El sexto corte es profundo y necesario, y va dirigido a tu relación con el conflicto. Porque en el corazón del patrón de complacencia, en el núcleo mismo de donde todo se origina, hay un terror al conflicto que ha gobernado tu vida como un dictador invisible. Para ti, el conflicto no es simplemente desagradable, es existencialmente amenazante. Cuando dos personas discrepan, cuando la tensión sube, cuando las voces se elevan o simplemente cuando el silencio se vuelve tenso e incómodo, tu cuerpo entra en modo de emergencia. Tu corazón se acelera. Tus manos sudan. Tu mente empieza a buscar frenéticamente la solución que restaure la armonía, que calme a todos, que devuelva las cosas a un estado de paz, aunque esa paz sea falsa. Ese terror no es racional. No se basa en la realidad del momento presente. Se basa en experiencias antiguas, quizás tan antiguas que ni las recuerdas conscientemente, donde el conflicto significaba peligro. Donde alguien levantaba la voz y algo malo pasaba. Donde la falta de armonía en el ambiente significaba que tu mundo estaba a punto de derrumbarse. Y desde entonces, tu sistema nervioso ha estado programado para evitar el conflicto a toda costa, usando la complacencia como su herramienta principal. Pero necesitas entender algo fundamental, el conflicto no es destrucción. El conflicto es información. Es la forma en que las relaciones se ajustan, se profundizan, se fortalecen. Cuando dos personas que se aman tienen un desacuerdo genuino y lo resuelven con honestidad y respeto, la relación sale más fuerte del otro lado. Cuando dos personas que se aman evitan todo desacuerdo para mantener una falsa armonía, la relación se debilita silenciosamente hasta que un día se desmorona bajo el peso de todo lo que no se dijo. Cortar tu miedo al conflicto no significa buscar peleas. Significa dejar de huir de ellas cuando son necesarias. Significa entender que una conversación difícil no es el fin de una relación, puede ser su salvación. Significa aceptar que el desacuerdo no equivale al desamor, que dos personas pueden pensar diferente y seguir amándose profundamente, y que tu necesidad de que todos estén de acuerdo contigo para sentirte seguro es una cadena que te impide experimentar la verdadera intimidad. La intimidad real incluye fricción. Incluye momentos donde no se entienden. Incluye palabras imperfectas y silencios incómodos. Y es en esos momentos, no en los momentos de armonía fácil, donde la conexión verdadera se forja. Algunas personas observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro, paso a paso, alineado con tu signo. Esto no se trata de esperar, sino de avanzar. Corte 7. El séptimo corte tiene que ver con algo que probablemente nunca has verbalizado pero que sientes con cada fibra de tu ser, la fatiga de ser el que siempre mantiene todo unido. Eres el mediador en tu familia. Eres el consejero en tu grupo de amigos. Eres la persona a la que todos llaman cuando tienen un problema, cuando necesitan una perspectiva equilibrada, cuando quieren a alguien que los escuche sin juzgar. Y durante mucho tiempo, ese rol te dio un sentido de propósito.
te hizo sentir valioso, necesario, indispensable. Pero ahora, en esta temporada de tu vida, ese rol se ha convertido en una prisión. Porque ya no puedes salir de él sin sentir que abandonas a las personas que dependen de ti. La verdad es que esas personas no dependen de ti tanto como crees. O mejor dicho, dependen de ti porque tú les has enseñado a hacerlo. Cada vez que resuelves sus problemas, les quitas la oportunidad de aprender a resolverlos solos. Cada vez que medias en sus conflictos, les quitas la oportunidad de desarrollar sus propias habilidades de comunicación. Cada vez que cargas sus emociones, les quitas la oportunidad de aprender a cargar las suyas propias. Y esto no te hace generoso, te hace indispensable. Y ser indispensable no es un honor, es una trampa. Porque cuando eres indispensable, no puedes irte. No puedes descansar. No puedes enfermarte. No puedes tener un día malo. Siempre tienes que estar ahí, siempre funcionando, siempre listo para resolver lo que otros no quieren resolver por sí mismos. Cortar este patrón significa algo que va a sonar contraintuitivo, significa dejar que las personas a tu alrededor se caigan y se levanten solas. No porque no te importan, sino precisamente porque te importan. Porque sabes que el crecimiento real no viene de ser rescatado constantemente, viene de enfrentar los propios desafíos, con toda la incomodidad que eso implica, y descubrir que eres capaz de manejarlos. Cuando dejas de ser el rescatador, le das a las personas a tu alrededor el regalo más grande que puedes darles, la confianza en su propia capacidad. Y al mismo tiempo, te das a ti mismo el regalo de la libertad. La libertad de no cargar todo. De no resolver todo. De no ser todo para todos. De simplemente ser tú, con tus propias necesidades, tus propios problemas, tus propios desafíos que merecen la misma atención que tan generosamente has estado dando a los de todos los demás. Corte 8. El octavo corte va dirigido a la forma en que buscas la validación antes de tomar cada decisión. Hay un patrón ahí, Libra, que quizás no reconoces como complacencia pero que lo es en su forma más sutil. Cada vez que tienes una idea, antes de confiar en ella, buscas confirmación externa. Le preguntas a alguien. Buscas señales. Esperas a que alguien más diga que es buena idea antes de actuar. Y eso, que parece humildad o prudencia, es en realidad una forma de complacencia invertida, no es que necesites la opinión del otro. Es que necesitas su aprobación para sentir que tu decisión es válida. Esto viene del mismo lugar que todo lo demás, de la creencia de que tu juicio propio no es suficiente. De la idea de que si algo sale mal después de que tú decidiste solo, la culpa será exclusivamente tuya y no podrás soportarla. De la necesidad de tener a alguien más involucrado en cada decisión para poder distribuir la responsabilidad y el potencial fracaso. Pero lo que realmente estás haciendo es entregando tu poder. Cada vez que no confías en tu propia decisión hasta que alguien más la valida, estás diciendo mi criterio no vale nada sin el respaldo de otro. Y eso, además de ser falso, es una forma de autotraición que se disfraza de consulta saludable. No hay nada malo en pedir consejo. La sabiduría colectiva es valiosa. Pero hay una diferencia abismal entre pedir consejo porque quieres otra perspectiva y pedir aprobación porque no confías en la tuya. La primera es fortaleza. La segunda es dependencia. Y tú necesitas aprender a distinguir entre las dos, porque mientras no lo hagas, vas a seguir viviendo una vida dictada por las opiniones de los demás en lugar de por tu propia brújula interior. Cortar este patrón significa empezar a tomar decisiones sin preguntar primero. Significa sentarse con la incomodidad de no saber si estás eligiendo bien, y elegir de todas formas. Significa confiar en que tienes la sabiduría, la experiencia y la intuición necesarias para navegar tu propia vida sin un copiloto permanente. Y cuando te equivoques, porque te vas a equivocar, porque todos nos equivocamos, significa mirarte al espejo y decir tomé la mejor decisión que pude con lo que sabía, y eso es suficiente. Ese acto de autovalidación, repetido una y otra vez hasta que se convierta en hábito, es lo que va a liberarte de la necesidad compulsiva de buscar aprobación externa para cada movimiento que haces. Corte 9. El noveno y último corte es el más profundo de todos, y es el que va a determinar si todos los demás cortes se sostienen o se deshacen con el tiempo. Este corte va dirigido a tu identidad. Porque la razón por la que el patrón de complacencia es tan difícil de eliminar no es la culpa,
ni el miedo al conflicto, ni la necesidad de validación. Es que te has identificado con el patrón. Has confundido quién eres con lo que haces. Has construido tu sentido de ti mismo alrededor de ser la persona que siempre está disponible, que siempre da, que siempre complace. Y cuando empiezas a cortar eso, se siente como si estuvieras cortándote a ti mismo. Como si estuvieras perdiendo una parte esencial de quién eres. Pero no estás perdiendo nada esencial. Estás perdiendo una máscara. Estás perdiendo un disfraz que te pusiste hace mucho tiempo para sobrevivir en un mundo que te enseñó que tu valor dependía de tu utilidad. Y detrás de esa máscara, detrás de ese disfraz, hay una persona que es infinitamente más rica, más profunda, más interesante y más valiosa de lo que la máscara jamás podría representar. Hay una persona que tiene deseos propios, opiniones fuertes, necesidades legítimas y una vida entera que quiere ser vivida en sus propios términos. Redescubrir esa persona lleva tiempo. No sucede de la noche a la mañana, porque has pasado tanto tiempo siendo lo que los demás necesitaban que genuinamente no sabes quién eres cuando nadie necesita nada de ti. Y eso está bien. Esa incertidumbre no es un problema, es una invitación. Una invitación a explorarte, a conocerte de nuevo, a hacerte preguntas que llevas años sin hacerte. ¿Qué me gusta a mí, no lo que le gusta a las personas a mi alrededor? ¿Qué quiero para mi vida, no lo que sería conveniente para todos los demás? ¿Quién soy cuando no estoy tratando de ser todo para todos? Las respuestas a esas preguntas van a ir apareciendo a medida que cortes el patrón. Cada límite que pongas te va a revelar algo sobre ti que no sabías. Cada no que digas te va a abrir un espacio donde un sí auténtico puede nacer. Cada expectativa ajena que rechaces te va a acercar un paso más a tus propias expectativas, las que has tenido guardadas bajo llave porque no había espacio para ellas en una vida dedicada a cumplir las de los demás. Libra, el patrón de complacer ha sido tu compañero de vida durante mucho tiempo. Ha sido tu estrategia, tu escudo, tu forma de navegar un mundo que a veces se siente amenazante e impredecible. Y hay que reconocer que ese patrón te sirvió. En algún momento, te mantuvo a salvo. Te ayudó a construir relaciones, a mantener la paz, a ser querido. Pero lo que una vez fue protección ahora es prisión. Lo que una vez fue estrategia ahora es sufrimiento. Y las estrellas que gobiernan tu signo están alineándose de una manera que dice con absoluta claridad, es hora de soltar. No con violencia, no con resentimiento, no con la urgencia de quien destruye algo que odia, sino con la compasión de quien agradece algo que ya cumplió su propósito y ahora necesita ser liberado para que algo nuevo pueda ocupar su lugar. Cada corte que hagas es un acto de amor propio. Cada límite que pongas es una declaración de tu valor. Cada vez que elijas tu verdad sobre la comodidad de los demás, estarás escribiendo un nuevo capítulo de tu historia. Un capítulo donde el protagonista no es el Libra que complace, sino el Libra que vive. El Libra que siente. El Libra que es, completamente, sin disculpas, sin filtros, sin la necesidad de ser aprobado para sentirse real. Ese Libra ya está dentro de ti. Solo necesita que le abras la puerta. Y esta temporada, esta energía, este momento, es esa puerta abriéndose. Tienes dos opciones después de este video. Cerrarlo y esperar que las cosas cambien, o decidir que los próximos 21 días serán diferentes. Si eliges la segunda, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo te está esperando en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo harás.